Bueno, vamos a hablar con todo esto de David Vigario, que es periodista del Mundo en Extremadura, podríamos decir, que está haciéndose una tesis doctoral sobre el asunto. David, buenos días. Hola, buenos días. No sé si acabará el libro, la tesis, pero sí, algo ¿no? haremos. Pues lo Algo normal. haremos cuando nos jubilemos. No, y antes de jubilarte. Lo normal es que acabe porque al final te toca estudiar y leer y escuchar y tantas cosas para saber qué había detrás de esto. Todo empieza con una sospecha. Muchos decían absolutamente infundada, porque no tiene nada que ver, porque el músico, bueno, vivía fuera de España y de repente vuelve y se va a trabajar a Extremadura. Y aquí lo primero que hay que aclarar es si se crea el puesto para él, porque hay que volver al origen, a quien nos esté perdiendo. El puesto no existía. Claro, el puesto no existía, o existió hace casi una década anterior, pero era ocupado por un funcionario que se jubiló y no se habían desarrollado los otros, porque son solo dos conservatorios los que hay, uno de alumnos y otro de profesores, y no parecía en esa época que hubiera tal necesidad, entre otras cosas porque los directores de esos dos conservatorios decían que le faltaban muchas cosas para desarrollar. No había profesores, no había violín, no se podía acceder a la biblioteca porque no había una persona que la pudiera ver, en fin, que había otras muchas necesidades antes de crear un puesto de alta dirección, que en todo caso podría ser ocupado porque, como dijo uno de los sindicatos, en este caso CSI, por un funcionario de la propia Diputación que hubiera ejercido esas labores. Por lo tanto, había otras necesidades y no crear un puesto de alta dirección para coordinar dos conservatorios, que realmente al final se les dio la razón, porque en esos primeros años que él estuvo al frente de ese puesto, antes de cogerse la baja, etcétera, etcétera, apenas tuvo incidencia, no conocía a los profesores, casi no trató con ellos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que también lo critica Biesma durante sus numerosos autos. Pues que se creó otra plaza, ya estando él dentro de la Diputación, el de jefe de la oficina, la tal famosa oficina de artes escénicas, que no sabía ni dónde situarla, porque él lo que realmente quería era componer. Él es un músico y no un coordinador de actividades musicales donde, con perdón, y según todos los testigos, pues se aburría bastante y casi no aparecía. Esta es la cuestión. Primero, si se crea para él y si era necesario traerlo a él o había alguien que pudiese hacer esa tarea. Segundo, si esa tarea se hacía. Porque otra cuestión también es si él estaba trabajando. Tú estás diciendo, hay una explicación comprensible humanamente, que es decir, es que no le interesaba nada el trabajo, digamos, burocrático o la coordinación política de un... Sí, porque a él lo que le gusta es la música y lo que le gustaba era componer, pero entonces tendría que haberse quedado donde estaba, en una orquesta internacional antes de venir aquí. La juez también tiene que aclarar, ¿se hizo ese trabajo? Es algo que él tiene que demostrar, y de eso también hay serias dudas. Tal dudas hay que la jefa, o sea, que la jueza, perdón, lo que hace es pedir, porque él en su contrato ponía una exigencia de que tenía que presentar informes anuales de su trabajo. La jueza, nadie los vio aquí en Extremadura y se reclamó durante todos estos años. La jueza los pide, ya en plena causa, en pleno proceso, no aparecen, los pide a Diputación. Rápidamente los entrega, da una fecha, los entrega su amigo, que por cierto también está imputado y se va a sentar en el banquillo, el Luis Carrero, que trabajaba, o casualidad, en Presidencia de Moncloa, en el área de Presidencia de Moncloa como asesor. Esta persona también está imputada. Esta persona, estando en Presidencia, trabajaba para David Sánchez Pérez Castejón en la Diputación y tiempo después se sacó una plaza y, oh casualidad, solo se presentó él y la ganó. Y por eso también está imputado David Sánchez y el propio ex asesor de la Moncloa. Fue esta persona quien presentó a todo correr esos informes en Diputación para que se lo hicieran trasladar a la jueza, unos informes que estaban apenas tenían un folio y medio de un trabajo donde se resumía cada anualidad, o sea, si fueron 10 años, pues eran apenas 10 o 15 folios firmados a mano. ¿Qué sospechó entonces la jueza? Que, hombre, vivimos en el siglo XXI y que todos los actos administrativos de David Sánchez y la Diputación hasta entonces estaban firmados con firma electrónica, estaban sellados con firma, rubricados con firma electrónica. Y, oh casualidad, solo lo que ellas pidió y no aparecían, de repente aparecen a última hora en folios que los podía haber hecho cualquier alumno de EGB, iba a decir que yo soy de los antiguos, a toda prisa y firmados a mano. Eso hizo sospechar
a la juez instructora de que esos informes no estaban hechos como consecuencia de que apenas había tenido actividad él durante su trabajo. Y más cosas que la juez desmonta. O sea, aquella argumentación de que, bueno, si da igual, si cuando esto se creó Sánchez no tenía poder. Bueno, hay un impasse desde que él es secretario general la primera vez hasta que lo es la segunda, pero es que cuando vuelve al poder coincide cuando lo fichan, y eso deja constancia a la juez. Y el otro elemento político relevante, la maniobra del señor Gallardo, que también está imputado. Esa extraña y rápida y digamos poco respetuosa con lo que es la política y la opinión pública maniobra de convertirse en aforado para evitar que esta mujer, que es la juez, le investigue y que no le salió bien. Mira, aquí todo el mundo pensaba, y yo he estado siempre en los paseillos que se hacen, ¿no? Las penas del telediario, los paseillos a declarar ante la jueza, que por cierto eran a puertas cerradas. Aunque luego se filtraron algunas imágenes en los vídeos, aquel famoso, donde la jueza le apretó tanto que no sabía ni las funciones de la oficina de donde él trabajaba, ¿no? Pero el ambiente que había entre las defensas, entre todas las defensas, no solo de David Sánchez, bueno, y explicitadas en algún comentario del propio líder del PSOE, es que esto no iba a durar nada, que todo esto correspondía a una campaña mediática de la ultraderecha, que todo esto era un circo, que llegó a decir Miguel Ángel Gallardo que todo esto era salsa rosa, esas imágenes que estáis viendo, y el clima en enero de este año, cuando fueron a declarar los protagonistas, los imputados, era, no te voy a decir de euforia, porque hombre, hacer el pasillo a nadie le gusta, pero de relajación. Esto se va a acabar en 15 o 20 días y esto, como no hay nada, no va a ocurrir nada, y esto es la ultraderecha. ¿Y qué pasa? Que se empezaron a descubrir cosas. Hubo testimonios como, por ejemplo, el de una de los músicos que se presentan al concurso, porque hay que recabar que aquí también hay otras personas afectadas. Y hay una mujer que se presenta al concurso y que ella dice ante sede judicial que no le preguntaron nada. Que los examinadores delante de ella en una actitud absolutamente negativa, que no le hicieron preguntas y que al poco tiempo le dijeron levántese y márchese. Es decir, todo parece indicar, eso sí, como dice la audiencia, hoy no se ha juzgado. Esto ahora se van a sentar en el banquillo, se va a abrir un juicio oral y vamos a ver las responsabilidades penales que existen. Pero hombre, yo creo que políticas, vamos a ver el recorrido que también tiene ahora el futuro del líder del PSOE de Extremadura. Políticas, éticas, vamos a ver si se cuadra eso penalmente en los delitos por los que están acusados, tiene ya un desarrollo en el banquillo. Yo no estoy diciendo que sean culpables ahora mismo, ni lo dice la jueza, ni lo dice la audiencia, presunción de inocencia, pero es verdad que hay muchos datos que llevan a una conclusión de que el puesto presuntamente se dio ad hoc. David, es evidente que hay cosas muy feas, otra cosa es que sean delictivas. Ahí hay un matiz. Y en política, las cosas feas pues hay que dar explicación porque también tienen consecuencias a la hora de someterse a las urnas. Pero eso ya lo decide cada uno, que a lo mejor lo que es feo para mí, para otro no lo es tanto. David, muchísimas gracias, te dejamos trabajar, tienes el día intenso. Un abrazo. Sí, estaba escribiendo precisamente ahora el desarrollo del auto y algunas cuestiones más del caso. Luego te leemos en El Mundo. Un abrazo. Gracias, hasta luego.